Advertencia, Tarek El Aissami dijo que tras instalación de Asamblea Nacional Constituyente, quien convoque violencia será detenido. Por los caídos, Mesa de la Unidad realizó movilización nocturna en memoria de personas caídas durante más de 3 meses de protestas. Plazo. Consejo Nacional Electoral recibirá el viernes 14 de julio las solicitudes de excepción para prestar servicio electoral. Rechazan violencia. Conferencia Episcopal Venezolana exhortó a venezolanos a tomar conciencia ante la situación actual del país. Por presunta posesión de explosivos, dirigente de Voluntad Popular en Carabobo, Carlos Grafe, fue aprehendido por el SEBIN. Apoyo a Ortega Díaz. Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos celebró asamblea extraordinaria para analizar situación de fiscal venezolana. Tomando medidas, ministro Ramón Lobo reconoció una elevada inflación en Venezuela y afirmó que el gobierno la combate. Continúan los reconocimientos. Noticiero Venevisión vuelve a ser reconocido con Premio Municipal de Periodismo de la Alcaldía de Naguanagua. Es tendencia, Maluma se viraliza en Twitter por posar con libro de Nobel de Literatura. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Marieta Puche, quien les habla, Néstor Britolanda, estamos listos para llevarles las informaciones con todos los detalles. Vamos a comenzar. Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República, espera que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, más nunca nadie convoque a la violencia, el terrorismo y la muerte de personas, y advirtió que quien lo haga debe ser detenido. Esta derecha, cada vez que le venga en gana, arremete y sale a la calle a destruir, a incendiar, a asesinar. Van más de 100 compatriotas fallecidos y de paso son tan caretabla que los tipos adjudican, o mejor dicho, se hacen de esas víctimas como si fuesen víctimas del gobierno. Incluyen al que incendiaron vivo. Esa fiscal, una vez instalada la Asamblea Constituyente, tiene que irse. Y la Constituyente no es para que ella se vaya solamente, es para voltear al Ministerio Público. Y tener fiscales valientes como Danilo Anderson y que enfrenten a este grupo de terroristas, que no se atreva a nadie a convocar más nunca a la violencia de calle. Ya basta de muertos, ya basta de terrorismo, ya basta de sangre. Quien lo haga debe ir detenido inmediatamente. Durante la juramentación de los candidatos del sector banca y comercio para la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek El Aissami advirtió que los centros de votación fueron declarados zonas de seguridad y quienes cometan delitos serán sancionados con cárcel entre 5 y 10 años. También habló sobre los CLAP. Y ahora los CLAP es una poderosa herramienta, un poderoso movimiento popular de resistencia contra la guerra económica. Alguien nos dijo, o sea, los CLAP siguen para siempre. Sí, como también ya debemos comenzar una nueva etapa, y así lo digo, muy pronto estaremos inaugurando las primeras tiendas CLAP para ir regularizando el sistema de distribución y comercio. Según Tarek El Aissami, la constituyente le dará rostro a los pescadores, campesinos, obreros, pensionados, estudiantes, al poder comunal y a la juventud.
La Mesa de la Unidad Democrática realizó una movilización nocturna en memoria de las personas que han muerto durante más de 3 meses de protestas antigubernamentales. Ángel López nos tiene los detalles. Adelante, Ángel. Gracias por el contacto informativo. La denominada marcha nocturna convocada por la MUD, por los caídos, comenzó cerca de las 7 de la noche en la Plaza Francia de Altamira. De allí los manifestantes caminaron hacia el punto donde murió Juan Pernalete, desde allí hacia el distribuidor Altamira, donde murió Fabián Urbina, y luego en La Carlota. Allí ofreció declaraciones el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Estamos ahorita en este momento, estamos acompañando con la resistencia, con los jóvenes de Venezuela, con los dirigentes políticos, con los diputados, con los dirigentes estudiantiles, esta marcha en honor a los caídos. Y nuestra forma de honrarlos no es solamente recordarlos y estar acá, sino también luchar hasta lograr la libertad. Por eso el 16 de julio tenemos el compromiso no solamente de participar, sino también comprometernos a hacer valer ese resultado. Porque nuestros caídos quieren precisamente lo que el pueblo de Venezuela, estoy absolutamente seguro, hubieran querido, están luchando por lo que el pueblo de Venezuela tiene la oportunidad de hacer el domingo. Decidir. Finalmente esta marcha nocturna por los caídos hizo 2 paradas en Las Mercedes y culminó en Campo Alegre. Ángel López, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Vamos con más información. El Consejo Nacional Electoral recibirá el viernes 14 de julio las solicitudes de excepción de prestar servicio electoral en los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente del próximo 30 de julio. Para realizar la solicitud, el ciudadano debe dirigirse a la oficina regional electoral correspondiente y justificar mediante la Ley Orgánica de Procesos Electorales las causales. Los miembros de mesa de los comicios del 30 de julio fueron realizados por sorteo basado en el último corte publicado del registro electoral. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, advirtió que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que limita al Ministerio Público a imputar solo ante jueces de control, atenta contra la autonomía y el funcionamiento de la Fiscalía. Así lo aseguró a través de una videoconferencia durante la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos realizada en Argentina. Resulta que esa atribución tiene que hacerle el Ministerio Público frente a un juez, como una forma de obstaculizar el ejercicio de la acción penal. Lo que está pasando en el Ministerio Público venezolano, no solamente contra la fiscal general, contra la institución, atenta contra la independencia de los ministerios públicos, atenta contra las investigaciones penales. La titular de la Fiscalía reiteró su desconocimiento al nombramiento de Catherine Harrington por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia y designó a una persona al margen de la Constitución y de la ley. Esta persona que ha hecho una serie de actividades en desconocimiento de las propias normas que rigen al Ministerio Público, creando una serie de conflictos y obstaculizando el trabajo que debe realizar el Ministerio Público. La fiscal general además pidió a sus colegas defender la autonomía de los ministerios públicos con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que en Venezuela se han presentado serias distorsiones en el sistema judicial debido al monopolio de la justicia por parte del Ministerio Público. Precisó Rodríguez que la Comisión de la Verdad hará una consulta para que haya plenos poderes para la construcción de un nuevo sistema de administración de justicia. Esas desviaciones de poder, esa inactividad que ha caracterizado en los últimos 10 años al Ministerio Público, ocurren porque tienen el monopolio de la acción penal. Y una de las propuestas que estamos llevando desde la Comisión de la Verdad a la Asamblea Nacional Constituyente es que la titularidad, a partir de la modificación constitucional que haremos desde la Asamblea Constituyente, es que la titularidad recaiga en cabeza de la víctima, porque la víctima es la víctima directa. Pero hay una víctima indirecta también, que es la sociedad. Aseguró la candidata a la constituyente durante un recorrido por el sector El Amparo de la parroquia Sucre que Venezuela necesita un sistema legal para todos por igual. Y desde la Comisión de la Verdad, con plenos poderes, nosotros vamos a trabajar desde el primer día para la construcción de un sistema de justicia, de un sistema penal que promueva la igualdad, que no persiga a los jóvenes, que no persiga a los pobres, que no se encargue solamente de castigar las ilicitudes de los más débiles. Delcy Rodríguez recalcó que después de instalada la Asamblea Nacional Constituyente se aprobará una nueva ley constitucional que castigará los delitos de los poderosos.
La Conferencia Episcopal Venezolana exhortó a los venezolanos a tomar conciencia de la situación actual del país porque es el primer paso para cambiarla. Envían un mensaje de confianza para que el pueblo cumpla con rectitud y honestidad el ejercicio democrático. Así lo indicó el presidente de la institución, Monseñor Diego Padrón. Durante una asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón expresó su rechazo ante las situaciones de violencia ocurridas durante estos 3 meses de protestas, así como la intención que a su juicio tiene el gobierno de imponer la Asamblea Nacional Constituyente. Monseñor Diego Padrón también aclaró que la actividad opositora del domingo no se llevará a cabo dentro de los templos, sino en zonas aledañas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que para el próximo año escolar se restablecerá las materias de matemática, física, química y biología como diferentes asignaturas y aseguró que había sido un error unificarlas. El año que empieza 2017-2018 debe instaurarse claramente, ministro, camarada, compañero Elías Agua, las materias nuevamente de matemática, biología, química, etcétera, etcétera. Fue un error meterlas en un solo paquete. Y ese error hay que rectificarlo profundamente y forjar los profesores de matemática, de biología, de toda la ciencia, física, química, ¿verdad? Es un error academicista medio raro, pues, tratar de unir todo eso. No. Hay que desarrollarlo y en el transcurso de su desarrollo encuentran los campos de la investigación y la enseñanza común. El primer mandatario denunció que en el Zulia quemaron una sede de la Gran Misión Vivienda Venezuela que ocasionó la pérdida de los proyectos que se estaban realizando, según comentó. En el Zulia, en Maracaibo, quemaron la sede. Quemaron los archivos, quemaron los proyectos, los nuevos proyectos de vivienda. Proyectos que se hicieron con las comunidades para construir unas casas bien bonitas por allá. Bueno, nosotros nos activamos y ya con el poder popular estamos reconstruyendo y hemos reconstruido la base de datos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Zulia y estamos recuperando todos los proyectos y vamos a construir las viviendas que el Zulia propone y que el Zulia necesita. El jefe de Estado además informó el aumento de la tarjeta Hogares de la Patria de 70.000 bolívares a 100.000 bolívares por hogar. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus, acudió al Ministerio Público para solicitar que se garanticen los derechos políticos este domingo 16 de julio. Mateus, en compañía del diputado José Guerra, pidió al Ministerio Público que despliegue a fiscales en todo el país. Se trata de una consulta pública, una consulta popular en el marco del artículo 70, que de acuerdo con la Constitución no tiene por qué ser organizada por el Consejo Nacional Electoral y por ningún órgano de la Administración Electoral. Le hemos pedido al Ministerio Público que de manera preventiva despliegue a sus fiscales a lo largo y ancho del país para el día domingo 16 y que estén prevenidos. A juicio del diputado, el gobierno pretende desnaturalizar la convocatoria de la MUD para el próximo domingo 16 de julio. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que el resultado de la prueba grafotécnica practicada al acta del Consejo Moral Republicano con fecha 21 de enero de 2016 arrojó que la firma de la fiscal general Luisa Ortega Díaz es real, con lo cual se avala que sí asistió a la reunión del 16 de diciembre de 2015, donde se preseleccionaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ha resultado positiva las experticias grafotécnicas que comprueban efectivamente que tanto la firma de la ciudadana fiscal general de la República como la del ciudadano contralor como la de mi persona son efectivamente las originales en base a una experticia que hiciera el CPC en relación al acta que efectivamente diera lugar a la lectura del acta del día 16 de diciembre del año 2015, en donde se efectuó la reunión
para preseleccionar a los magistrados y magistradas ante el máximo tribunal, es decir, ante el TCJ. Una comisión de expresidentes de Latinoamérica participará como observadora en la actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para este domingo 16 de julio. Así lo informó la organización Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. En respuesta a la invitación realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, IDEA enviará una comisión integrada por Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, ambos de Costa Rica, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia. Los exmandatarios también tienen previsto encuentros con distintos actores políticos y de la Iglesia Católica, así como con los familiares de los 94 venezolanos que perdieron la vida durante protestas. No descartan la posibilidad de tener un encuentro con el presidente de la República y otras autoridades, tal como lo hicieron durante sus visitas como observadores de los últimos comicios electorales. Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, aseguró que no se puede postergar para el 23 de julio el simulacro comicial de la Asamblea Nacional Constituyente porque destacó que para esa fecha el Plan República tomará los centros de votación. Diana Vázquez nos amplía la información. Durante el foro Procesos Electorales con los trabajadores del complejo industrial Tuna, D'Amelio dijo que confía en que no se generen hechos de violencia ante las dos convocatorias del próximo domingo. El simulacro siempre se ha hecho en los procesos electorales y quería recordar que no puede ser para el 23 porque desde el día 23 vamos nosotros a tener, como lo anunció ayer la presidenta, vamos a hacer las instalaciones en cada uno de los centros. Entonces lo vamos a tomar desde el día 23 hasta el día de las elecciones. La representante del Poder Electoral destacó que los funcionarios del CNE están dispuestos en el operativo de los comicios para la constituyente. En estos momentos estamos en los galpones con todo el proceso del predespacho, están cada una de las regiones en estos momentos preparando incluso el simulacro del día 16, es decir, todos los trabajadores del Consejo Nacional Electoral comprometidos en estas elecciones del 30 de julio como todo venezolano y venezolana. La rectora principal del ente comicial confirmó que los centros que no presten servicios para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente establecida para este domingo serán multados o en este caso inhabilitados para los próximos comicios electorales. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El dirigente de Voluntad Popular en Carabobo, Carlos Grafe, fue detenido en la avenida Bolívar de Valencia. A través de Twitter, Poli Carabobo informó de la detención del dirigente por presunta posesión de explosivos C4. El operativo fue realizado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. La denuncia de la aprehensión fue realizada por dirigentes del partido Voluntad Popular. Carlos Grafe se encuentra detenido en la sede del SEBIN de Naguanagua, donde familiares y amigos aguardan por información. La gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, exigió respeto a Venezuela, esto en referencia a las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio en sancionar severamente al gobierno nacional si se realiza la Asamblea Nacional Constituyente. Alexis Abreu nos informa. Santaella manifestó que los venezolanos se han decretado libres e independientes. Asimismo, expresó que siguen trabajando para consolidar el 30 de julio el proceso constituyente. De igual forma, indicó que los venezolanos no se meten en las políticas internas y externas de ningún país. Solicitamos respeto para Venezuela, la Venezuela libre, la Venezuela soberana, la Venezuela que el año 1998 arrancó con el pueblo constituyente y ese pueblo constituyente hoy está más vivo que nunca. Santaella destacó la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente para restablecer el país y así profundizar la avanzada de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Si algo tenemos que pedirle a algún diputado, a algún senador, a algún embajador no venezolano, es que pueda controlar a quienes ellos le dan orden, que es esa horda fascista, violenta, que se ha desatado en el Estado venezolano. Nosotros no tenemos ese tipo de cultura, nosotros somos un país que sabemos amar. Estas declaraciones las ofreció la gobernadora de la entidad, Yelitza Santaella, en la parroquia Las Cocuizas del municipio de Maturín, donde informó que se atenderán a 50.000 personas con una inversión de más de 2.000 millones de bolívares. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión.
Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, anunció que para los días 17 y 18 de este mes se realizará la asamblea de ese organismo, durante la cual esperan presentar un proyecto de país a los venezolanos frente a las propuestas del gobierno nacional. Francisco Martínez dijo que será un encuentro para analizar también los efectos que han tenido en las pequeñas industrias y empresas del país los constantes aumentos de sueldo por parte del Ejecutivo, lo cual ha llevado al cierre de muchas de ellas y al despido de miles de trabajadores. Requerimos de gobernantes que entiendan cuál es la visión de futuro de ese modelo, de ese país que quiere el pueblo venezolano, y lo único que necesitamos es que escuchen al pueblo venezolano, que actúen en consecuencia y que por sobre todo tengan la voluntad política de ir hacia adelante en la solución de los problemas de toda Venezuela. Francisco Martínez dijo que la asamblea de Fedecámaras se realizará los días 17 y 18 en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por los empresarios, destacó que el proceso político revisará el estatus legal de 26 empresas nacionalizadas para lograr una alianza entre el gobierno y el sector privado. Hernández aseguró que en el debate del proceso político está contemplado el derecho de la propiedad privada. Se le dé confianza nuevamente al sector empresarial, que es lo que está ahorita en una incertidumbre, donde el empresario no se atreve a invertir porque piensa que después que ponga la planta como este complejo se la va a quitar el gobierno. No, señores, aquí está garantizada la propiedad privada. Atahualpa Fernández, presidente del complejo industrial Tiuna, invitó a los empresarios a confiar en el gobierno nacional. ¿Cuál es el miedo a creer una constituyente? Porque pues es un voto normal y corriente. ¿Me quieren o no me quieren? ¿Cierto? Tienen que pedir lo hecho en Venezuela, en la constituyente. Tienen que pedir eso. De verdad hay que pedir lo hecho en Venezuela, porque aquí en Venezuela se hacen cosas buenas. Las declaraciones se fueron ofrecidas durante el foro Economía y Constituyente en el complejo industrial Tiuna, el cual contó con la participación de la rectora del CNE, Tania D'Amelio. En Zulia, la Federación Nacional de Ganaderos y los productores del sur del lago de Maracaibo rechazan la Asamblea Nacional Constituyente. José Leonardo Nava nos tiene el reporte. Resaltaron que de ser aprobada, las consecuencias para el sector agropecuario serían graves. ¿Qué nos garantiza a nosotros que esta nueva constituyente viene a acabar con ese modelo de propiedad privada individual y lo convierte en una propiedad privada comunal o propiedad privada social, y que aparte de eso acabe con nuestro sistema republicano nacionalista que tenemos en la actualidad? El presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Armando Chacín, recordó que el sector ganadero actualmente produce menos del 30% de su capacidad instalada, debido a las dificultades existentes para la adquisición de insumos y materia prima. Nosotros producíamos alrededor del 70% de la leche que se procesaba en el país. Estamos hablando que tenemos alrededor de 3 millones de litros de leche solamente al día de los 10 millones que necesita Venezuela. Nosotros vendemos la leche a menos de 10 centavos de dólar. Es imposible que pueda sobrevivir por mucho tiempo el tema de la producción de leche en el Estado. El gremio ganadero resaltó que el próximo domingo 16 de julio acompañará a la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática. Aseguran que como sector productivo continuarán en la lucha por una mejor Venezuela que se corresponda con la actual Constitución. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Lara, Carmen Meléndez, lideró la campaña Un Día de Salario por la Constituyente en el municipio Iribarren. Meléndez indicó que sería un aporte económico para garantizar la paz de la nación. En compañía de demás dirigentes, la candidata introdujo el depósito para mostrar el aporte a la constituyente. Finanzas de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, donde hoy le toca al Estado Lara, a toda la militancia del Estado Lara, dar un aporte a la campaña por la Asamblea Nacional Constituyente, a la campaña por la paz. Aquí estamos, todos juntos, la militancia, los candidatos, las candidatas, haciendo nuestro aporte. A su vez informó el avance de la campaña y las visitas a las comunidades y aclaró que ya todos los preparativos para el simulacro del 16 de julio están listos y pidió la participación de los ciudadanos para este evento. Fiscales generales de 17 países de Iberoamérica negaron la entrada a Catherine Harrington a una asamblea extraordinaria que se realiza en Argentina.
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos celebró este jueves una asamblea extraordinaria en Argentina para analizar la situación de la fiscal venezolana. En el encuentro, Harrington intentó participar y los procuradores generales de los demás países se lo impidieron y solo habilitaron la entrada a Patricia Parra, representante de Luis Ortega Díaz. El director general de la Fiscalía, Zair Mundaray, no pudo viajar este miércoles a este evento en Argentina porque le fue anulado el pasaporte. Amigos, y el ejercicio periodístico de Noticiero Venevisión vuelve a ser reconocido con un nuevo premio de periodismo. Esta vez, nuestro corresponsal en el estado Carabobo, Randolfo Blanco, fue galardonado con el Premio Municipal de Periodismo de la Alcaldía de Naguanagua. El momento para reconocer a nuestros periodistas, estos héroes valientes que defienden uno de los derechos más importantes, como es el de la libertad de expresión, que hoy con todas las dificultades nos mantienen informados, nos permiten conocer la información con verdadera credibilidad para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos cuidarnos. La alcaldía entregó el premio de periodismo televisivo Renio Tolina a nuestro reportero Randolfo Blanco por su destacada labor en defensa de los derechos ciudadanos de los carabobeños y en especial de los habitantes de Naguanagua. En el estado Guárico, 80% de los comercios de San Juan de los Morros bajaron su Santa María como medida de protesta ante el incremento de los robos. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. Con un aviso en sus puertas amanecieron este jueves los comercios de las principales calles de la capital guariqueña, donde se podía leer que estarían cerrados durante todo el día por inseguridad. Según se pudo conocer, los comerciantes han sido víctimas constantemente de organizaciones delictivas que llegan a sus locales comerciales y roban tanto a los clientes como a los propietarios. Aseguran que son bandas que operan en la zona y que a pesar de que en reiteradas oportunidades han denunciado esta situación ante los organismos competentes, no han recibido alguna respuesta. Exigen la implementación de verdaderos planes de seguridad que reduzcan los índices delictivos. Además, se evidenció que funcionarios de la SUNE constataron los comercios cerrados y se presume que podrían aplicar sanciones tras esta medida. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. El gobierno de Colombia exigió investigar la muerte de uno de sus ciudadanos en la frontera con Venezuela. La víctima murió presuntamente por la acción de militares de nuestra nación. En un comunicado, la Cancillería del vecino país lamentó el deceso de Libardo Fuentes, de 60 años, un obrero que trabajaba en el río Táchira. Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, indicó que ya hay actuaciones diplomáticas con Venezuela para aclarar lo ocurrido. En nuestra frontera, sobre el río Pamplonita, margen derecha, municipio de Ureña, estado Táchira, en principio y a priori territorio venezolano, donde fue muerta una persona y detenida otra, ambas dedicadas a extraer materiales de construcción del río Pamplonita. La Guardia Nacional actuó, en principio digo, dentro de su propio territorio. De acuerdo a la prensa local, el ciudadano colombiano, al no acatar una orden de los militares venezolanos, recibió disparos de armas de largo alcance. Bien, y es momento de realizar una pausa en su noticiero Venevisión. Ya venimos con más información. Venezuela opina. Maduro ha dicho que él necesita la Asamblea Constituyente para enfrentar la crisis. Allí hay una mentira de entrada. Maduro tiene unos ingresos petroleros fabulosos. El petróleo está en $42.70, $43. Además hay una renta interna cada día increciendo. El propio CENIAT nos informa sobre récords de recaudación. Es decir, hay ingresos tanto por concepto de impuestos sobre la renta, de IVA, como por concepto de la renta petrolera. Además, el presidente Maduro ha estado gobernando primero con un decreto de emergencia económica y luego con un estado de excepción, es decir, que ha tenido en sus manos inmensas atribuciones, muchas facultades, y tiene 42 ministerios y vicepresidencias. Es decir, hay un aparataje del Estado extendido por todo el territorio, que son equipos locales, funcionarios que tienen atribuciones. Entonces, allí están las herramientas para enfrentar la crisis. La Asamblea Nacional Constituyente, en primera instancia, es un espacio para el diálogo. Y un diálogo, en este caso, por primera vez se va a oír directamente a los actores económicos. En este caso me refiero a los productores y productoras nacionales. Y las propuestas que ellos traen son propuestas concretas. Están hablando de ampliar los derechos de propiedad, de preservar las fuentes de financiamiento para el sector industrial, de acompañar las condiciones para la inversión, de mejorar
el financiamiento, por ejemplo, para los espacios del consumo nacional. Estamos hablando de financiamiento para vehículos, para vivienda, para celulares, para computadoras. Si las propuestas que traen los empresarios son las propuestas que han recogido del seno del pueblo de Venezuela. Venezuela opina. Bien amigos, los invitamos desde ya a que el próximo domingo no se pierdan Al Descubierto. Endrina Yepes conversará con Andrés Eloy Méndez, exdirector de Conatel y candidato a la constituyente, y con José Guerra, economista y diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Ambos estarán al descubierto este domingo a las 10 de la noche por Venevisión. El paciente Luis Alberto Jaspe necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-304-3385. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. Los trabajadores petroleros manifestaron su respaldo a Nicolás Maduro, presidente de la República, rechazaron la violencia y exhortan a todos los venezolanos a participar en las elecciones del 30 de julio para seleccionar a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Liz Flores nos trae la información. Los miembros de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros sostuvieron un encuentro para preparar la movilización de los obreros de la principal industria del país para este domingo 16, día del simulacro de votación, y para el 30 de julio. Para fortalecer esta constitución, que es la constitución más avanzada del siglo XXI. Esta constitución que va a ser fortalecida en este constituyente de paz. Igualmente, deploramos todos los hechos violentos que se están suscitando en este momento en algunos focos manejados incluso por política de la derecha venezolana, por esos políticos irresponsables que lamentablemente se han puesto de espalda al pueblo venezolano. Los trabajadores petroleros anuncian que participarán en el simulacro de votación convocado por el Consejo Nacional Electoral y que se realizará este domingo 16 de julio en horarios comprendidos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Flores, Noticiero Venevisión. Jorge Roy, representante de Fedecámaras, demandó al gobierno venezolano ante la Organización Internacional del Trabajo por falta de diálogo y por coaccionar a los ciudadanos para que participen en la Asamblea Nacional Constituyente. Roy, delegado de los empresarios venezolanos en la OIT, presentó una primera demanda contra el gobierno nacional por quebrantar el convenio 144 referido al diálogo social, pues a su juicio no hubo debate con trabajadores ni empresarios independientes para convocar la constituyente, sino solamente con centrales sindicales y gremios afectos al oficialismo. Una falta grave además de diálogo social, porque tú no estás dialogando precisamente ni con empleadores ni con trabajadores. Estás haciendo una iniciativa prácticamente contigo mismo, con gobierno, para elegir nada más y nada menos quienes van a redactar el contrato social más importante que tiene el país. Esto es para nosotros una falta grave que también va a ser denunciada en la OIT. El también expresidente de Fedecámaras prepara una segunda queja ante el ente perteneciente a la Organización de Naciones Unidas en referida a la posibilidad de que se le niegue la participación en las subastas del sistema DICOM a quien no vote en la elección de los constituyentistas. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, reconoció que sí hay una inflación elevada en Venezuela, pero afirmó que el gobierno nacional está tomando medidas para combatirla. Es un problema que tenemos y lo estamos atacando. Y precisamente yo hablé del sistema cambiario. Ahora estamos enfocando hacia el sistema de precio y precisamente el elemento especulativo juega un papel importante dentro de los niveles inflacionarios. Y hemos planteado desde la Asamblea Nacional Constituyente fortalecer, profundizar todas las penas que tienen que ver con los delitos económicos que están establecidos en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como la especulación, el contrabando, el boicot, que vuelvo a repetir, genera distorsión sobre el aparato productivo y eso por consiguiente
afecta el acceso a los bienes, a los productos, a un precio justo. Lobo afirmó que la adjudicación de divisas no es un tema político. Señaló que a través del sistema DICON se realiza una adjudicación de más de 25 millones de dólares semanales entre personas naturales y jurídicas, dando prioridad a los sectores agroalimentario, farmacéutico e industrial. Para efecto de tú realizar alguna postura, sencillamente tienes que ir a la plataforma tecnológica. No tienes que llevar ningún tipo de papel ni carpeta a ningún lado. Se establece un sistema de banda que nos indica que la tasa de cambio resultante tiene que ubicarse dentro de la misma, pero estamos hablando de un proceso de subasta, y en una subasta la gente hace distintas posturas. Lo que queremos es causar de que el tipo de cambio se dé sobre esa tasa de cambio. Cuando se da sobre esas bandas, nosotros resolvemos bajo una subasta ordinaria. Si no se da sobre esa banda, entonces vamos a la subasta contingente. Aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente será una herramienta para generar nuevas fuentes de ingreso en el país alternas al petróleo. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, aseguró que no ha recibido recursos para el pago de compromisos laborales en la entidad por parte del gobierno central. María Daniela Puerta nos tiene la información. Falcón afirmó que los recursos fueron destinados a gobernaciones y alcaldías afectas al PSUV. Más preocupante es que el presidente diga en cadena nacional que ha aprobado 521.000 millones para las gobernaciones, que ya los tienen depositados, y resulta que en el caso de la gobernación de Lara, eso podemos decirlo hoy con propiedad, fue un anuncio engañoso. Sostuvo además que son mayoría los que rechazan la Asamblea Nacional Constituyente. A través de esa consulta, bueno, es un mecanismo que debe apalancar la presión, masificar la protesta para que el gobierno deje de implementar o retire la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde Latina TV en el estado Lara, María Daniela Puerta, Noticiero Venevisión. Según el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, la crisis por combustible en esa entidad obedece a la retención de 120 gandolas en protestas y el incremento del contrabando hacia Colombia. Marine Glot nos cuenta los detalles. A juicio del mandatario regional, en Táchira se complica la situación del combustible por el incremento del hidrocarburo en territorio colombiano y la disparidad cambiaria. Está al extremo de que hay dos estaciones de combustible que cobran 742 bolívares el litro en García de Evia y hacen ya cola para llenar allí, porque el combustible cuesta en Colombia 3.800 bolívares el litro, que no está en ley, no está en ninguna actividad electoral, pero el gobierno la respeta y por supuesto va a seguir con los senderos de la paz, de la democracia y del respeto a los ciudadanos. En cuanto al simulacro electoral del próximo 16 de julio, el CNE dispondrá de 89 puntos en Táchira. Bielma Mora descartó el cierre de frontera para ese día y garantizó el respeto durante la actividad pautada por la MUD. No queremos la frontera cerrada. No va a estar la frontera cerrada el 16 de julio de este año. Para este viernes, sectores oficialistas realizarán la jornada Un Día de Salario por la Revolución, mientras que el sábado marcharán por la ciudad de San Cristóbal en apoyo a la Constituyente. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, rechazó la sentencia emitida este miércoles por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que fue despojada de competencias para delegárselas al gobernador Francisco Arias Cárdenas. Denunció que es ilegal la decisión y que se trata de una sentencia contradictoria y de imposible ejecución. Señor gobernador, usted ni lava ni presta la batea. Todo lo que toca lo destruye. La seguridad de este estado se le salió de las manos. Ahora pretende abarcar más competencias que tampoco cumplirá. Gobernador Francisco Arias Cárdenas, póngase a trabajar y déjenos trabajar a nosotros. Trejo aseguró que pese a que también fue despojada de las funciones de los bomberos, no dejará de luchar por los maravinos. El ministro de Obras Públicas, César Salazar Coli, y el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, inauguraron el puente de Guanape 12 en la parroquia La Guaira por una inversión de 3.000 millones de bolívares. Orlefran Amaya nos amplía esta información. Un puente ya para 100 años más o mucho más,
¿verdad?, mucho más resistente, con una muy buena tecnología. Decidió la construcción de un puente nuevo totalmente, con un sistema prepotenzado de vigas, y además de eso una estrategia que nos va a mejorar lo que es la condición del puente. García Carneiro señaló que esta importante vialidad que conecta el este y el oeste de la entidad tiene un gran impacto para los varguenses y turistas. Estar hablando de por encima de 200.000 personas que viven del lado este y bueno, y todo lo que representa para los que de una u otra forma los fines de semana utilizan todo lo que son las playas del este, desde Camurichico, Naiguatá y mucho más allá, los Caracas. Señalaron que durante el proceso de construcción de esta vialidad se generaron más de 2.000 empleos de forma directa e indirecta. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. El vicerrector académico de la Universidad de Carabobo, Ulises Rojas, rechazó la designación del nuevo vicerrector de la Universidad Simón Bolívar. La autoridad de la Universidad de Carabobo considera que la designación de su homólogo en la USB es un hecho grave en el cual se pretende violar la autonomía universitaria. Le corresponde, en este caso, a la Universidad Simón Bolívar, como de hecho lo hizo, a nombrar unas personas con las condiciones que dice la ley, que es una persona con altos niveles de formación, de probidad moral y de probidad académica para este cargo de vicerrector académico. Y no le corresponde al CNU. Ulises Rojas expresó que el doctor Luis Holder ni siquiera ha ejercido previamente un cargo dentro de la dirección ejecutiva de la universidad. En el estado Sucre, partidarios del gobierno nacional dieron su respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra compañera Joan Natalí Ceballos con la información. Cumaná se desbordó de pueblo, una gente alegre, contenta, movilizado, una marcha impresionante bajo la lluvia. El primer mandatario regional, Edwin Rojas, exhortó a los electores a participar en el simulacro de votación para familiarizarse con el proceso de sufragio para la Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente es alegría, la constituyente es futuro, la constituyente es vida, la constituyente es paz. Así que hoy se han congregado todos los candidatos de los 15 municipios que conforman el estado Sucre, más de 300 candidatos y candidatas territoriales de todos los sectores. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. La coordinadora del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, rechazó que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, haya calificado la jornada que convocó la oposición para el 16 de julio como un acto de agitación política similar a una manifestación. Cada vez que la señora Tibisay Lucena u otros rectores agreden o pretenden descalificar nuestro plebiscito del 16 de julio o que amenaza al Tribunal Supremo de Justicia, se profundiza la rebeldía y las ganas de participar de la gente este domingo. Estamos en 350 y es un acto de desobediencia nacional. La dirigente confirmó que 5 expresidentes latinoamericanos participarán como observadores internacionales. El presidente Vicente Fox de México, la expresidente Laura Chinchilla de Costa Rica, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, y el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Machado informó que ya todo está listo para el proceso que se realizará en más de 2.000 puntos del país y casi 600 ciudades de 82 países. Las ciudades de Maracay, sur de Valencia, Cagua, La Victoria y Palo Negro ya cuentan con presencia de la señal de Venevisión al quedar solventadas las fallas de energía eléctrica comercial en nuestra estación transmisora ubicada en Huigüe, estado Carabobo. Agradecemos a las autoridades de Corpoelec las gestiones adelantadas para solucionar el problema que mantenía sin señal de Venevisión a esta zona, dejando restituida la energía eléctrica comercial en la estación, garantizándole de esta manera a nuestra audiencia su recepción en la estación El Picacho, que brinda señal principalmente a las ciudades de Maracay y Valencia. La Asociación de Prensa Extranjera en Venezuela emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones emitidas por algunos voceros del gobierno nacional en contra de la libertad de prensa.
Apex aseguró que la prensa extranjera no participa en actos de violencia. Condenó la detención de trabajadores de los medios el pasado 5 de julio en la sede del Palacio Federal Legislativo, en la que resultaron agredidos varios comunicadores. El comunicado de la Apex fue publicado a propósito de los señalamientos hacia el reportero gráfico colombiano Fernando Llano, acusado de estar vinculado con hechos irregulares en las manifestaciones antigubernamentales. Diana Carolina Ramírez, madre del niño desaparecido el pasado 2 de junio en el cementerio, aclaró que su hijo está vivo y que hubo una confusión por parte de funcionarios de la morgue de Bellomonte, quienes aseguraron que el cuerpo sin vida de otro pequeño hallado muerto en Caucahuita era el de su hijo. La ciudadana afirmó que Edgar Arriechi, padre del niño, llamó para avisarle que el menor estaba en un albergue de la LOPNA en la urbanización Los Chorros y había sido llevado por efectivos de la Guardia Nacional ante un descuido de la tía del menor. Arriechi aseguró que denunciará a la Medicatura Forense de Bellomonte por haber recibido un cadáver que presuntamente correspondía al de su hijo y el cual iba a ser enterrado. Amigos, es momento de hacer una pausa. Pero al regreso, a prisión. Expresidente de Perú y su esposa condenados a 18 meses de arresto por caso Odebrecht. Ya venimos. Muchas gracias por esta invitación que me han hecho los habitantes de este importante desarrollo aquí hecho por la revolución. Una vez más, la revolución pensando en el hombre, en la mujer, en los niños. Eso es lo que estamos defendiendo en estos momentos difíciles. Maduro es cada uno de ustedes como lo fue Chávez. Porque si nosotros escuchamos hablar a Maduro, habla de lo mismo. Habla del pobre, habla de la persona humilde, habla del pueblo. Y a la constituyente, ¿quién está llamando? Está llamando a empresarios que discutan el nuevo modelo económico de Venezuela para superar la crisis económica que tenemos. A las personas con jubilaciones, pensionadas, van a tener derecho los pensionados de ahí a la constituyente y tener derecho a plasmar en una nueva constitución sus derechos y deberes. Van a ir los discapacitados a la constituyente, va a ir el pueblo a la constituyente. Fíjense qué bello y hermoso el pueblo que se está convocando a la constituyente. En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un marco de acción para luchar contra esta pandemia. Sin embargo, casi 25 años después, 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Si te ves reflejada en estos datos, haz un stop en tu vida, analiza y vuelve a empezar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Se necesita con carácter de urgencia prednisona de 50 miligramos. Favor comunicarse los siguientes números de contacto: 0414-312-8717 o al 0414-213-7780. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos la información internacional en Perú. Un juez condenó a 18 meses de prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. De acuerdo al magistrado, la sentencia es idónea y necesaria para ambos acusados por lavado de activos. El funcionario Richard Concepción emitió el fallo tras analizar el pedido de la Fiscalía y la defensa de la expareja presidencial. El Ministerio Público inició una investigación a los Humala por los presuntos aportes recibidos por las empresas Odebrecht en las campañas de 2006 y 2011.
En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 9 años de prisión, afirmó que su sentencia es de carácter político. El exmandatario aseguró que será candidato presidencial en 2018 pese a esa circunstancia. Una comisión parlamentaria en Brasil decidió archivar la denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer. La acusación fue rechazada por 40 votos en contra y 25 a favor. El gobierno ecuatoriano detuvo la construcción de un muro fronterizo con Perú. La edificación de la obra había causado una tensión diplomática entre ambos países. En México, 11 personas, entre ellas 2 menores, fueron asesinadas en una fiesta infantil en la localidad de Tizayuca. Según las autoridades, un grupo de encapuchados accedieron al evento por un ajuste de cuentas. En Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que podría cambiar su postura a favor del Acuerdo de París. Ante esta declaración, el mandatario francés, Emmanuel Macron, expresó su respeto por la decisión del magnate de retirarse del mismo. En Reino Unido, la primera ministra Theresa May se comprometió a establecer nuevas relaciones con España tras el llamado Brexit. Tanto May como el rey Felipe VI desean preservar el libre comercio y la cooperación en seguridad. Cerramos en China, donde el intelectual y Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió a la edad de 61 años a causa de un cáncer de hígado terminal. El disidente, quien fue recientemente excarcelado, había permanecido casi 9 en prisión por su activismo a favor de la democratización de su país. Hacemos una pausa en su noticiero Venevisión. Y al regreso, es tendencia. Maluma se viraliza en Twitter por posar con libro de Nobel de Literatura. La prevención de la violencia de género debe partir de la educación que reciban los pequeños en casa y en la escuela. Enseñarles respeto hacia el otro los hará crecer como seres humanos íntegros a quienes les resulten extrañas las desigualdades solo por el género. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Esnel Cabriles necesita con carácter de urgencia metotrexate comprimido de 2.5 miligramos y prednisona comprimido de 5 miligramos. Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al 0414-754-7654. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los nominados a los premios Emmy 2017. Este jueves se anunciaron los nominados a los premios de la Academia de la Televisión de Estados Unidos. Para la nueva edición, como se esperaba, entraron en la pelea The Crown, Fargo, VIP, Big Little Lies, Jimmy Kimmel Live, Modern Family, entre otras. La ceremonia será este próximo 17 de septiembre y estará presentada por Stephen Colbert. Es el turno de Robbie Williams y su nuevo disco. El cantante presentó un clip como estrategia publicitaria para su nuevo álbum. Como en otras ocasiones, Williams decidió despojarse de la ropa y posar de espaldas mientras se sube en un árbol. Recordemos que él alcanzó la popularidad con Rock DJ y el video donde hacía striptease. Cerramos con Alejandro Sanz, quien se animó a entrar en la industria de la moda. El cantante se encuentra inmerso de cabeza en el proceso creativo y de producción de su marca. Sanz quiere seguir sorprendiendo a sus fanáticos y esta nueva faceta supone un gran reto para él. Dijo que está absolutamente involucrado en el diseño y espera que cada pieza sea un reflejo de sí mismo. Su primera colección presenta bolsos de viaje, mochilas, carteras y una línea de bisutería. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo, de qué tengo hecho el corazón.
Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis, y es momento de realizar una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Recuerden, ya venimos con más información. La paciente Magnelli Marín necesita con carácter de urgencia los medicamentos Protamina y Clexane de 60 o 40 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-781-8253 o 0414-760-5962. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, y comenzamos los deportes con tenis, porque ya se conocen las finalistas de la rama femenina del tercer Grand Slam de la temporada Wimbledon. Una española y una estadounidense se medirán en la instancia decisiva. A primera hora, la española Garbiñe Muguruza inscribió su nombre en la final tras derrotar en sets corridos a la rusa Magdalena Rybarikova por 6-1 en 1 hora y 5 minutos. La nacida en Caracas, ganadora de un Roland Garros en 2016, jugará su segunda final en el All England Lawn Tennis Club. Bien, y pasamos a notas del fútbol porque el nuevo equipo de Fernando Amorebieta, Independiente de Avellaneda, picó adelante en los 16avos de final de la Conmebol Sudamericana tras derrotar en la ida a Deportes Iquique de Chile 4-2. Alan Franco, Ezequiel Barco, Leandro Fernández y Neri Domínguez compitieron por el Rey de Copas, mientras que Diego Bielkiewicz y Leandro Espinosa lo hicieron por Iquique. Bien amigos, y con estas informaciones finalizamos la presente emisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por su atención.